Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quisiera compartirles la lectura de este libro, editado por la UAM. El título es Sergio Pitol, Autobiografía, Vida y Escritura, de la maestra Noemí Torres Martínez. Bueno, me interesaba compartirles esta lectura porque, primero que nada, la obra de Sergio Pitol, pues está, por decirlo así, un poquito en el cajón, un poquito olvidada. Sin embargo, es muy importante para la generación del medio siglo, y la investigación de Noemí Torres Martínez, pues también, digamos que arroja mucha luz acerca de lo que puede tener de relevante para nosotros en este momento, en pleno siglo XXI. Y bueno, quisiera también irles mostrando un poco que, pese a que la obra está un poco o demasiado enfocada hacia la cuestión académica, ¿no? Hacia los estudios ya literarios como de, pues de nivel de posgrado, o quizá para alguien que esté concluyendo una licenciatura, ¿no? Para su tesis, etcétera. Pues sí sirve también como una invitación a la lectura a la propia obra de Sergio Pitol, que sobre todo en este libro se trata de su obra, primero que podemos decir, podemos catalogarla como autobiográfica, sobre todo acerca de este libro de Sergio Pitol Memoria, editado recientemente, junto con que se llama Una autobiografía soterrada, ampliaciones, rectificaciones y desacralizaciones. Estos dos libros, digamos que son los que pueden clasificarse como en rigor autobiográficos, dado que en ellos Sergio Pitol pues, nos habló sobre todo de su vida en el extranjero y también de sus inicios literarios en la Ciudad de México, ya que él llegó proveniente de eh, el lugar de origen de él, que es Potrero, Veracruz, que llegó a la Ciudad de México, y a partir de ahí comenzó como un viaje por distintas pues embajadas, a través del servicio diplomático, etcétera, y él llegó a ser uno de los mexicanos, por decirlo así, como más viajeros, ¿no? Dentro de la literatura, uno de los escritores que más pudo tener como ese contacto, sobre todo con Europa del Este y también con Rusia y otros países de la región de los Balcanes. Entonces, posteriormente el libro, después de tener como que esta discusión, ¿no? Un poco muy teórica acerca de lo que es autobiografía y de dar estos dos ejemplos concretos, pues se extiende o expande hacia la literatura ya propiamente más ensayística de Pitol, con la trilogía de la memoria, que es Sergio Pitol, El arte de la fuga, después El viaje, para terminar con El mago de Viena. Y bueno, en estos, en realidad, sí es un ensayo, pero como menciona bien Noemí, en realidad aquí ya hay una investigación acerca de las posibilidades de la escritura ensayística en relación con la autobiografía y con la memoria. Es en este sentido que se puede decir que la obra de Sergio Pitol amplía, digamos, la frontera entre los géneros literarios al tener un pie, digamos, dentro de la memoria, dentro de la autobiografía y otro dentro del ensayo, que a su vez poseen también muchas cualidades narrativas. Pero volviendo un poco a la obra de Noemí, sí quisiera destacar que el libro se divide en tres secciones. La primera parte es la autobiografía como género literario, la segunda es las autobiografías explícitas de Sergio Pitol, que es la que mencionaba, ¿no? De autobiografía soterrada, y los rasgos autobiográficos en los ensayos memorias, el tríptico de la memoria. Entonces, sí quisiera hacer como mucho este énfasis en que esta categoría de ensayo-memoria es lo importante del estudio crítico teórico de Noemí, que además de tener como esta parte, digamos, importante acerca de la difusión, ¿no? Propiamente de la obra de Sergio Pitol, pues también contribuye a una discusión teórica en el sentido de que puede abonar mucho acerca de la creación de nuevas fronteras o definiciones del género, de los géneros en la literatura mexicana. Y bueno, como parte de la generación de medio siglo, es importante destacar que Sergio Pitol, además de tener obra ensayística, obra propiamente autobiográfica, en relación con la forma de las memorias,
También tiene una producción en narrativa, tanto como cuento como novela. Y dentro de las novelas destaca otro tríptico que se llama el Tríptico del Carnaval. Entonces, por ejemplo, en sus cuentos yo les recomendaría Amelia Otero, que fue de los primeros cuentos que escribió y todavía me parece muy vigente y muy interesante. Entonces, es muy enriquecedor tener como este acercamiento a un autor mexicano un poco desconocido, un poco periférico, a partir de primero su obra ensayística y después ir recorriendo como también esta parte autobiográfica y también su parte, eh, pues ya más de creación de ficciones, como puede ser la novela y el cuento. Entonces, me parece que este libro de Sergio Pitol, Autobiografía, Vida y Escritura, pues puede enriquecer mucho los estudios acerca de la obra de Sergio Pitol y acerca de la generación del medio siglo en México, en los escritores de México. Y pues finalmente quisiera concluir con una invitación a que lean pues la obra de Sergio Pitol. Sobre todo, les recomiendo para la gente que está un poco más joven, porque lo escribió justamente cuando él tenía 33 años. Entonces, pues un saludo y espero que les sea una lectura provechosa.